Lord Hackers Entertainment. ¿Tú recuerdas cuántos hombres pasaron por tu vida durante esa época? No puedo recordarlo. Porque no. Había noches tan locas donde nosotros hasta perdíamos la cuenta. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me encuentro nuevamente en el este de la República Dominicana, esta vez en Atomayor del Rey, la ciudad de los cítricos, así le dicen, o por lo menos eso leí cuando entraba a la ciudad, porque vine a conocer una historia bastante interesante, así que les recomiendo que se sienten, busquen un cafecito, cualquier cosa para que me acompañen a conocer la historia y la transformación de un hombre que ha vivido un proceso extremadamente interesante. Conozcamos la historia de Miguel Ángel Morel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias. Para mí un honor tenerlos a ustedes aquí, que den el espacio, me permitan el espacio para expresarle a las personas lo que Dios ha hecho en mi vida, específicamente desde el momento de mi nacimiento hasta que conocí al Señor en mi vida. Tú has tenido una transformación impresionante, Miguel Ángel. Toda la gloria para Dios. Cuando uno ve las fotografías, incluso duda. Lo que pasa es que muchas veces lo que Satanás hace a través de la vida de las personas causa que uno tome actitudes, formas totalmente contrario a lo que el Señor determinó que nosotros debemos ser. Y eso hace que uno se vaya creyendo en sí mismo ese personaje, esa apariencia, buscando medios, herramientas para ir haciendo que ese personaje sea perfeccionado cada día más y lograr que se vea así como en realidad tú pudiste darte cuenta. ¿Tú te sentías mujer? O sea, ¿tú pensabas o pensaste en algún momento que eras una mujer? Yo desde siempre me identifiqué con una mujer. O sea, yo siempre entendí, me sentí identificado porque, como también te estuve diciendo, yo nací en el mundo espiritual, específicamente sirviéndole a los demonios. Y todo lo que fue eso de servirle a los demonios, específicamente a las metresas, yo sentía que era parte de eso, me sentí identificado de esa manera, pero explorar el lado femenino me tomó tiempo, o sea, no fue algo que sucedió de una vez, me tomó tiempo el ir creando esa apariencia, el ir creando esa persona, porque nadie puede, o sea, tú sabes que hay que ese hombre en cuanto a cualidades masculinas, genéticamente hablando, para poder expresar o verse lo más parecido a una mujer. Y eso era lo que yo quería, eso era como yo me sentía. Quería expresar lo que en realidad yo entendía que era. Entiendo. Yo quiero que la gente conozca en detalles tu historia, así que vamos a iniciar como toda buena historia y todo buen relato por el principio. Sí, claro. Cuéntale a la gente dónde naciste, en qué tipo de seno familiar creciste y cómo fue tu infancia. Yo nací en este mismo lugar, en Atomayor. Esta es la provincia que me ha visto crecer, nacer y crecer, que vivió conmigo todo el proceso. Vengo de una familia disfuncional en el sentido de que yo soy hijo de fuera de matrimonio. Mi papá es un hombre muy, muy machista, un gallero de esos, de los antiguos galleros, y con el macho, ya tú sabes, bien metido. Entonces vengo de ese desorden familiar porque mi mamá fue, vamos a decir por ahí, una relación extramarital, y yo nazco del producto de esa relación, pero nunca sentí ser parte de mi familia, o sea, de parte de padre. En realidad nunca me sentí ser parte, aún cuando mi papá siempre estuvo inmerso en mi vida. Nunca me abandonó, siempre se hizo cargo de todo lo que era conmigo, pero yo tuve que crecer escuchando y entendiendo lo que significaba ser el hijo de la calle. Y es difícil cuando tú tienes otros ejemplos, como por ejemplo los demás hermanos del matrimonio, que tú comparas el trato que tú recibes de esa parte con el trato que tú como persona recibes o como hijo recibes, y tú entiendes que no estás recibiendo ni la quinta parte de lo que tú ves que se le dan a tus hermanos. Pero
crecí en ese punto, ya cuando tengo la edad de 5 años, para caer directamente, yo nací de parte de madre en el mundo espiritual. Yo vengo de una generación, perdón, de un linaje de 7 generaciones de hechiceros. O sea, estamos hablando de que por parte de tu madre, Del lado materno, exactamente. tú vienes arrastrando Lo que es la hechicería. la hechicería de forma generacional. Es decir, Generacional. todos ellos Sí. en algún momento han sido practicantes. Fueron practicantes del Entiendo. mundo de los demonios. Y específicamente, en el momento en que yo nazco, la 6ª generación de hechiceros, mis tías, 4 de mis tías se dedicaban simultáneamente a lo que era el servicio de los demonios. Tías que para mí eran como mi segunda madre, porque yo prácticamente me crié por debajo de ellas. Y a la edad de 5 años comienzo a trabajar con los demonios, pero no directamente en mí, sino como servidor en la cabeza de mi tía. Conozco un demonio en ese lugar que se llama Gunpanamá, el Señor lo reprenda. Y ese demonio fue el primero al cual yo le comencé a servir, pero no directamente en mí, sino cuando se manifestaba en el cuerpo de mi tía para atender a los clientes o cualquier tipo de compromiso que ella tenía en su altar. Entonces, sí, yo era la plaza, lo que se le llama la plaza o el bayicán en el mundo de la hechicería, que es la persona que le prende los túbanos, que le da los pañuelos, que los recibe, que lo El acomoda, asistente. por así decirlo, exactamente. Entonces, eso era lo que yo hacía en ese momento. Desde la edad de 5 años comienzo a conocer los demonios. Y aunado a esto, el hecho de que yo me sentía diferente, porque sentía dentro de mí, conforme iba creciendo, de que había una cualidad distinta a lo que yo veía en mis hermanos, mis otros primos. Yo no me sentí identificado con lo que le gustaban mis primos. Y mis primos, por ejemplo, le gustaba la música rock o lo que sea. A mí era Shakira, cualquier tipo, pero más femenino, siempre mucho más femenino. Y yo sentía dentro de mí esa diferencia. Eso me hacía excluirme aún más. Siempre fui una persona muy introvertida porque no me podía expresar con total libertad, porque vuelvo y digo, vengo el hijo de una persona súper machista, muy reconocida de este pueblo, porque es una persona, vamos a decir, de los pioneros del gallerismo de la parte este del país. Y es una persona súper reconocida, la cual también yo tenía que cohibirme mucho más por eso. Pero dentro de mí va creciendo el sentimiento, y conforme me voy desenvolviendo en el mundo espiritual, voy conociendo lo que son las metresas. Las metresas, para las personas que pueden que no las conozcan, son las deidades femeninas del mundo de la hechicería. Y al yo verlas, que cuando ellas se manifestaban, digo antes de que se manifestaran en mí, porque al principio no. Sí, una vez cuando tenía 5 años, se me manifestó un demonio que se llama Believer Camp, pero eso se paró ahí porque yo no estaba preparado para eso. Pero ya comenzaron a dar indicios de que yo también iba a heredar el linaje de mis antepasados. Pero Miguel, una pregunta. ¿Cómo un niño de 5 años asimila todas estas cosas? Tú con 5 años, ¿realmente qué pensabas? ¿Tú entendías lo que estaba pasando? ¿Lo tenías claro? ¿O para ti era como un juego? No, era normal porque yo nací en esto. O sea, era normal el ver a mis tías leyéndose la taza. Era normal ver a mi tía invocando un espíritu. Cuando le llegaba, ya yo sabía que dejaba de ser ella como persona, sino que era, por ejemplo, si era el varón del cementerio, el Señor reprenda, era el varón del cementerio. Me hablaba de una manera distinta, me aconsejaba, me inducía en muchas cosas, me enseñaba de trabajos, porque vuelvo y te digo, desde esa corta edad ya yo comencé a servirle. Ella no O sea, para ti recibía era a nadie. normal todo lo que pasaba. El mundo espiritual fue más Bien. normal que todo. Por eso luego, cuando lleguemos a ese punto, fue que yo pude entender muchas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. No con la religión, sino con Dios. Muy bien. Pero continuando en ese mismo orden, cuando yo veo los espíritus femeninos, que no son femeninos en realidad, porque los espíritus no tienen sexo, pero se identifican unos con masculino y otros con femenino, para ellos poder tener cercanía con nosotros y porque nosotros nos podamos identificar con ellos.
Cuando yo veo las deidades femeninas, las Metresa, Anaísa, Gunguna, Marta, Candelina, Ofelia, Metresilí, el Señor las reprenda, que comienzo a ver esos espíritus, yo veo que son glamurosas, que les gusta el perfume, que les gustan las joyas, que atraen a los hombres, que dominan a los hombres, porque todas las clientas que iban donde mi tía eran específicamente para dominar un hombre, que para los negocios, para tener dinero, para poder progresar, y todas esas cosas me fueron llamando muchísimo más la atención. Había un demonio que se llama Marta Lubaná, el Señor la reprenda, que muchos la conocen como Santa Marta, pero de santa ella no tiene nada. Su verdadero nombre es Marta Lubaná. Y cuando este fue el primer demonio que a la edad de 12 años tomó posesión de mi cabeza. Cuando este espíritu sube a mi cabeza por primera vez, entonces sí me determinan en una fiesta prillé que hacía otra tía mía, que no trabajaba como aquella en la cual yo me desenvolví como plaza, pero sí era hechicera y trabajaba, o sea, trabajaba a ciertos clientes, una élite muy cerrada, y ejercía lo que eran las fiestas que había que hacerle como compromiso a los demonios todos los años. Esta es una fiesta los 11 de agosto específicamente, y en una de esas fiestas por primera vez se me manifestó el demonio de Marta Lubaná. Cuando este espíritu toma posesión de mi cuerpo por primera vez, yo sentí el poder más sobrenatural que yo había encontrado en el mundo, porque es algo que te desprende de tu propio ser, que tú sabes que tiene algo sobrenatural dentro de ti, porque en primera instancia no me robó el consciente completo. Para eso hay que pasar un proceso, el cual ya cuando tengo 12 años, entonces sí comienzo a atravesar ese proceso para unirme a ellos, para consagrarme con los espíritus, lo que es el primer bautizo, la primera consagración. Comienzo a unirme con estos porque estos me amenazaron de que ya si yo no comenzaba a unirme, lo de mi familia me iba a volver loco. En mi familia también corrió por mucho tiempo ese espíritu de la locura, el demonio de la locura. Porque ahí, seamos claros, hay una locura clínica, una patología una patología de la psiquis, pero hay un tipo de locura que es espiritual, que es por castigo de los demonios. Pero eso es otro tema muy amplio. Y ese demonio corrió mucho, castigaba mucho a mi familia cuando no le querían servir. En los pocos tiempos estaba una de mis tías enferma de los nervios y se manifestaba mucho. Yo crecí viendo eso también. Yo le tenía mucho miedo a eso porque yo veía cómo era que se ponían, cómo se daba esa situación cuando ellas se enfermaban de los nervios. Y eso, yo le tenía miedo a eso, y mi mamá accedió a hacerme parte de ellos. Todo esto a espaldas de mi papá, porque mi papá nunca estuvo enterado de este acontecimiento. Y como fue una persona que estaba presente económicamente, más no emocional, ni en la educación, ni en nada relacionado con mi vida, nunca supo esta parte que estaba dándose de mi vida. Yo vivía con mi mamá y él vivía, soy hijo único de parte de mi madre, y él vivía con su esposa y sus hijos, y también tengo otro hermano fuera de matrimonio que vivimos una situación similar. Pero en mi caso, ya cuando entonces yo comienzo a unirme con estos demonios, que comienzo a hacer los primeros pactos, ahí sí comienza la homosexualidad en mi vida como a expandirse. Porque si bien es cierto que yo siempre sentí esa diferencia dentro de mí, porque hay algo que muchos homosexuales, yo hablo específicamente en este momento para los homosexuales, porque el que no fue o es, no puede expresar o entender lo que yo voy a decir ahora. Hay homosexuales que nacen homosexuales por la atadura que traen generacionalmente. Hablemos desde que una persona, el pecado se viene arrastrando desde el primer hombre y de la primera mujer. Y por eso hay personas que nacen deforme físicamente por cuestiones de arrastre del mismo pecado. Eso es otro tema que también puede causar coyuntura, pero en realidad sí. Todo es por el arrastre desde el primer pecado. Y hay homosexuales que se forjan por medio a experiencias traumáticas, que si violación, que si algún tipo de problema. Yo, si bien es cierto que viví con mi mamá, yo tuve
la imagen de mi papá. Él no dormía con nosotros, él no dormía en mi casa, pero yo todas las semanas tuve que relacionarme con él. Aprendí de él, de a ser un hombre muy machista, muy mujeriego, tuvo muchísimas conquistas y eso lo vi de él. Mi hermano, que también es hijo de fuera del matrimonio, vivió la misma situación que yo, pero él no tuvo nada que ver con el mundo de la homosexualidad. El mundo de la homosexualidad en mi vida se dio específicamente por la introducción de estos espíritus a mi vida. Es decir, por la atadura Que se traía desde que se traía por la parte de la familia de tu mamá. Exactamente, la atadura de los demonios, específicamente de estos espíritus de metresa. Si nos vamos, o principalmente podemos ver en esta cultura latina, o no obstante en esta cultura latina, en muchas culturas que trabajan lo que es el espiritismo, la magia o todo eso, la mayoría de las personas que tú vas a ver trabajando con estos espíritus, deidades femeninas, son homosexuales. O mejor dicho, para hablar a los brujos o los ex brujos, los caballos de metresa, como ellos saben que se llaman, la mayoría son homosexuales, más que las mismas mujeres. Las metresas prefieren un hombre para subir en su cabeza que una mujer. Principalmente esos demonios con los cuales yo trabajé, que más adelante quiero estar hablando sobre ellos. Pero en este proceso de que ya voy entrando 12 a 14 años, este lapso de tiempo, entonces ahí sí se me va expandiendo muchísimo más la homosexualidad. Ya ahí yo voy dejando un poco más de lado lo que es la discreción en cuanto a la forma de ser, a mis ademanes, mi manera de ser, porque ya no me importaba nada. O sea, al estos espíritus entrar en mi vida, ya yo me siento más poderoso, ya yo siento que tengo autoridad sobre mí, sobre quienes tengo alrededor, porque yo entendí cómo el diablo podía tratar a una persona, podía ser con una persona y podía manejar a una persona. Entonces, al yo ver todo esto, crecer viendo todo eso y ya ver que eso se me está entregando a mí como la séptima de las generaciones de hechiceros de mi familia, porque el único después de la generación de mis tías, que era la sexta generación, a la séptima generación, el único de todos mis primos y todo que iba a trascender con ellos era yo. Los demonios no escogieron a ninguno de los otros, solamente a mí. Entonces, al yo ver que todo lo que se está arrastrando, yo entendía que era lo que traía a mi familia. Yo me veo muy poderoso, a mí me dejó de importar lo que pensara mi papá. Entonces, ahí comenzó una guerra de que Satanás comenzó a utilizar a mi papá para herirme. Cuando mi papá se empieza a dar cuenta de que yo soy diferente a mis hermanos, me tiende ciertas trampas con personas allá en la finca, tentaciones para él poder corroborar que en realidad yo era homosexual. O sea, por ejemplo, hablaba con ciertas personas y le decía, yo quiero que tú lo enamores a él. ¿Hombres o mujeres? Hombres, obviamente, porque él lo que quería ver era si en realidad yo era homosexual. Yo creo que tú lo enamores a él para ver cómo él va a reaccionar. Al final de cuentas salía a relucir la atadura y él se daba cuenta de que en realidad lo que me gustaban eran los hombres. Entonces, al él ser el hombre machista, el papagayo, yo quería hacer todo lo contrario para humillarlo a él. Entonces yo quise convertirme en la mujer que cuando él le dijeran tu hijo, no le dijeran tu hijo, sino tu hija o el paro, como se dice vulgarmente aquí, porque yo lo que quería era dañarlo, herirlo. Yo entendía que el hecho de yo travestirme, yo lo iba a herir a él, porque la única persona en la cual el diablo basó toda la fuerza para yo poder expresarme en el mundo de la hechicería, que eso vamos a entrar más adelante, fue en ese odio que yo sentía por él. Porque el hecho de que yo amaba a mi papá como a nadie, aun cuando mi papá estaba ausente en todo lo que fue mi niñez, pero yo lo amaba, ese era mi ejemplo, o lo es, porque gracias a Dios, ya vamos a llegar ahí adelante, pero gracias a Dios se arregló todo. Pero ese era mi ejemplo, ¿tú entiendes? Esa era mi admiración, el yo mirar a mi padre y verlo cuando trabajaba con los gallos, con el ganado, en las fincas. Eso para mí era motivo de orgullo, el que me digan, tú eres hijo de Manuel Morel. Y eso para mí me daba mucho orgullo. Pero al él tratarme como me trataba en una situación que yo entendía que no podía controlar, porque muchos entienden que el que está en la homosexualidad es porque quiere ser homosexual. No es fácil. Y no estoy defendiendo la condición, el pecado,
Pero sí, como persona que estuve ahí, puedo decirlo, no es fácil enfrentarte a que tu propia familia sean los que te digan que te digan que tú eres un vómito de perro, como a un amigo, hermano mío, también se lo dijeron. Que tú eres peor que un vómito de perro, que tú lo que das es asco. No es fácil aguantar eso y ver una sociedad que hoy es que lo está aceptando, porque hoy vemos que la depravación está por donde quiera y que se quiere transformar a lo malo en bueno y lo bueno en malo. Pero te estoy hablando de 10 años, 20 años atrás, en mi momento de adolescencia, eso era como invocar a Satanás, hablar de un homosexual, ¿me explico? Claro. Y era algo que todo el que lo veía se burlaba. Así. El bullying que a mí me hacían en la escuela era una cosa satánica. Yo no podía con eso. Cuando no era que me golpeaban porque me veían diferente, porque yo participaba en el ballet folclórico. Eso era el demonio por donde quiera, porque yo jugaba voleibol con el equipo de las mujeres, porque todo lo que me gustó fue siempre estar con las mujeres, porque así me sentí ser. Y no es fácil aceptar eso, pero aún así es todo ese odio que Satanás le mete al homosexual, específicamente con el deseo de que la persona vaya experimentando, unos en la brujería, otros en las sustancias, otros en las distintas bajezas o pecados en los cuales el diablo quiere llevar a las personas. En mi caso fue en el mundo de la hechicería y de las sustancias también, pero eso ya será otra historia. Cuando yo voy creciendo, que ya sí el espíritu inmundo de Anaís Sapiel, el Señor la reprenda, a la edad de mis 16 años, 15, 16 años, me convoca para trabajar la hechicería. Recuerdo que mi papá me botó de allá de la finca porque se dio cuenta que yo no iba a cambiar nunca. Vio en mí ya que ya yo lo que estaba buscando era un lado que él vio que no lo iba a poder mejorar. Entonces él me bota de allá, me dice que ya no vaya, que él no me iba a pagar la universidad, que yo no iba a poder estudiar ni nada. Yo siempre me gustó mucho estudiar. Yo manejo 5 idiomas por la gloria de Dios, porque comencé simultáneamente iba experimentando en ese mundo, también iba estudiando. Y todo lo que se me ponía al frente, yo lo hacía. Porque yo entendía, o en aquel mundo entendí, que una persona homosexual, con el rechazo que yo vivía, era una persona que tenía que valer más que un hombre y más que una mujer. Porque tú tenías que brillar de una manera u otra. Y yo sabía que si la brujería no me iba a dar, porque no tenía, en ese momento no había comenzado a trabajar hechicería, pues yo tenía que buscar la manera. Vengo de una familia de profesionales. Mis tíos, uno es juez de la Suprema Corte de Justicia, abogados todos. Y vengo de familia de personas profesionales y entendí que debía ser profesional a toda costa. Pues comienzo a explorar en cuanto a lo que es el mundo de la hechicería, y a la edad de mis 15 años, el espíritu de Anaís Sapiel, el Señor la reprenda, me convoca para trabajar la brujería, simultáneamente cuando mi papá me bota. No, tú no vas a necesitar de nada, tú lo que vas a hacer es que yo voy a trabajar a través de ti, me dice. Digo, ok, perfecto, vamos a trabajar. Ahí me prepara para trabajar. Recuerdo que el primer tiempo que pasé, los primeros 6 años de la brujería, fue trabajando gratis, porque el demonio hace eso. Ella cobraba su dinero, lo que hacía era que se lo bebía, porque es un espíritu que bebe muchísimo. Cuando está incorporado en una materia, se bebía alrededor de 3, 4 cajas de cerveza cuando estaba trabajando al principio. Después bebía muchísimo más. Y estaba trabajando ahí, se bebía todo el dinero, pero yo le tenía tanta fe y la amaba que no me importaba que no me dejara nada. Luego comenzó a generarme muchos ingresos. A la edad de 18 años ya yo estaba entrando a la universidad. Comienzo a estudiar en la UCE con becas, pero ya no tengo a mi papá que me va a ayudar, pero tengo este demonio que me dijo que me lo iba a dar todo. Un demonio llama a otro. De Anaís Sapiel pasé al demonio de Candelina, con la cual me casé con ella espiritualmente. Me caso con este demonio, me dice también que me va a dar mucho dinero, y específicamente comienza todo ese trámite. Comienzo a pagar todo lo que es los gastos de mis estudios. Estudié en una universidad que, aunque estudiaba con beca, pero el costo era súper elevado de todo lo que hacía. Y comienzo a estudiar allá. Y el demonio me comienza a generar dinero. Yo vivía en una situación muy precaria, que eso también me hacía odiar muchísimo más a mi papá, porque yo vivía en una pieza al lado de una letrina. Una letrina, o sea, si alguien no es de
del país y no entiende el término, una letrina es un baño improvisado donde la pupú está ahí mismo junto con el Digamos baño. que es un agujero, básicamente, con un poquito de cemento en algunos casos o piedras en otros casos, Ujú. para que las personas hagan ahí todas sus necesidades. Y eso me quedaba al lado de la cocina. Pero era de una vecindad, no solamente de O nosotros. sea, era colectiva. Era colectiva. Una letrina para mucha gente. Para la vecindad completa. Wow. Y nosotros vivíamos ahí, mi papá millonario. Millonario. Y mis hermanos estudiando en los mejores colegios. Crecía la envidia en mí, ¿me entiendes? Mis hermanos estudiaban en los mejores colegios. Yo recuerdo que una vez yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar inglés. Cuando estaba empezando a estudiar inglés. Y por aquel entonces existía lo que era el Boston Institute. Y mis hermanos estudiaban allá. Y yo le dije, yo quiero estudiar inglés, papi. Y me dijo, tú no te lo mereces eso. Porque tú no eres lo que ellos son. Aparte de lo que ellos eran como hijos, no era heterosexual como ellos. Y eso me hacía entrar mucho más en el mundo espiritual. Conozco estos demonios que me empiezan a generar mucho dinero. A la edad de 19 años ya yo me veía ganando 400,000 pesos los martes. Solo los martes. Porque cuando empiezo a trabajar, no trabajaba con personas, vamos a decir, de este país, o mejor dicho, del pueblo de donde yo vivo. Porque nunca me quise, como se dice en el mundo de la hechicería, batirle los charcos a los brujos locales. Porque siempre me gustó llevar la fiesta en paz con todo. Porque como yo era el más pequeño de todos, no quise tener problemas con ninguno. Hay una cofradía de hechiceros a la cual yo me uní a ellos. Y siendo el menor de todos, llegué a alcanzar cosas que muchos de ellos todavía no lo han logrado. Porque Satanás en mi vida operó por el odio y yo me prestaba lo que fuera que los demonios me pidieran. Porque yo no tenía límite dentro de mí. Lo único que yo amaba en mi vida me odiaba. Yo no tenía límite. Mi mamá pasando trabajo. Cuando yo comienzo a trabajar, que le digo, mami, mira, ya yo no quiero que tú trabajes más en casa de familia. Ahora yo te voy a mantener a ti. Siéntate que tú vas a ser mi plaza y vamos a trabajar la brujería. Comenzamos a trabajar la brujería. La brujería me generó muchísimo dinero. Cuando ya yo me veo ganando mucho dinero, entonces los demonios comienzan a pedirme compromisos. Porque ese es el punto. El que trabaja la brujería tiene que cumplir un compromiso todos los años. Y yo comienzo a cumplir el compromiso con este espíritu inmundo de Anaísa. Pero Anaísa era el demonio principal. Pero detrás de ella yo trabajaba con Candelina, trabajaba con Quenoa, trabajaba con Damtó, los hechiceros que me puedan estar escuchando saben a qué yo me refiero. Y un sinnúmero de demonios, pero como la primera que abrió el altar o abrió mi cabeza para trabajar fue ella. Ella era el demonio principal. Días como este, específicamente, 26 de julio, comenzaba una fiesta que yo le hacía a ese demonio. Desde el 26 de julio como hasta el 7 de agosto, yo duraba 12, 13 días de fiesta ininterrumpida. Pero en la primera fiesta que le hago a este demonio, ya yo vivía en un apartamento. Le hago la fiesta porque ella me pide el compromiso. Ya tú tienes varios años trabajando, consiguiendo dinero y no me has dado nada. Digo, ok, es verdad, tienes razón. Te voy a hacer esta fiesta. Pero necesito que tú me busques dónde yo voy a vivir permanentemente. Porque yo no te voy a hacer una fiesta más aparte de esta en una casa alquilado. Le digo a este demonio inmundo. Inmediatamente le digo esto, me dice, no hay problema. A las 2 semanas me deja 450,000 pesos para comprar un solar. Salgo a buscar el solar con un amigo que tenía en aquel mundo y salimos a buscar el solar. Encontramos acá en este proyecto porque esto era un proyecto nuevo. No había prácticamente nadie, no estaba el liceo que tenemos al lado ni nada de esto. Y comienzo a buscar y digo, necesito quiero Compramos 600 metros aquí y digo, ok, compramos el solar, pero tú no me vas a dejar eso ahí, un disfraz. Ahora tú me vas a hacer una casa. En 9 meses, el demonio de Anaísa, el Señor la reprenda, me dio dinero para hacer esta casa que está valorada en 9 millones de pesos. Una pregunta, Miguel. ¿Cómo te daba ese dinero? Porque dices, trabajando. ¿De dónde venía el dinero? ¿De Yo clientes? Exacto. Yo trabajaba para personas específicamente, muchos clientes internacionales, pero también trabajaba para otras personas que se dedicaban al paso de sustancias ilícitas hacia otros países.
Pero yo nunca trabajé directamente con ellos en su negocio, sino más bien ellos venían a hacerse sus resguardos. O sea, ¿te buscaban para qué? Para hacerse sus resguardos, para que yo quiero que cuando nosotros vayamos a pasar no nos pase nada. Se hacían sus resguardos, se hacían sus baños, tú sabes, para conseguir sus negocios y todo eso. Lo que era sustancia, yo nunca tuve relacionado con eso, gracias al Señor. Pero sí el trabajo era ellos como personas. ¿Qué pasa? Que esas son personas que pagan muchísimo dinero. Una persona de eso me pagaba alrededor de hasta 300,000 pesos por un resguardo. Te estoy hablando de un disparate que uno va a una botánica y lo que le cuestan son 50 pesos, ¿me entiendes? Pero el mundo de la hechicería, aparte de ser del diablo, por lo mismo que del diablo, se basa en el robo. Y una cosa que le cuesta una vela que te valen 5 pesos, tú di que la prepares y eso cuesta 40,000 pesos. Entiendo. Cuando dices que nunca te involucraste en ese mundo, te refieres a la parte del tráfico. No. Nunca tuve, gracias a Dios, nada que ver con eso, sino a la persona. O sea, el trabajo directamente, lo que es como persona. Ellos venían como va cualquier otra persona de los que están atados, que buscan brujería por cuestiones de suerte. Sí, entiendo. Las prostitutas. Te lo pregunto porque yo sé que en algún momento de tu vida también estuviste, sí, involucrado en la parte del consumo. Del consumo. Es para que la gente entienda, quizás cuando me cuentes esa parte, exacto, no crear confusión. Es para... No, también, tomen esa nota. Exacto. Ahí. Y también las personas que pueden estar mirando, que pueden entender. Sí. No. Nunca tuve ni siquiera información de cuándo se iba a pasar, de qué iban a hacer, Exacto, dónde lo iban a hacer. No. Era a ellos como personas. Pero el hecho de dedicarse a ese tipo de trabajo, donde el dinero se gana fácil y por mucho, y para poder salir de él, muchas veces ellos pagan por mucho. Sí. Exacto. Entonces, eso generaba muchos ingresos, ¿me entiendes? Unas personas de Estados Unidos, para leerse una carta de tarot, que yo trabajaba mucho con el tarot también, yo le cobraba alrededor de $450. Si venía de Europa, 300 euros, ¿me entiendes? Y eso iba generando un capital muy grande. Yo hice esta casa, eso era que terminamos de pegar esto, vamos a hacer esto otro, terminamos esto, vamos a hacer esto otro. Y gracias a Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Era parte del propósito de Dios. Porque luego al verme con tantos beneficios económicos que yo no encontraba qué hacer, se unen a mí un combo de personas, tanto homosexuales como hombres, que buscaban a los homosexuales por el beneficio económico, y estos que eran mis amigos se beneficiaban, nos beneficiábamos entre todos el grupo, porque ellos estaban aquí conmigo, pero ya tú sabes, o sea, si ellos iban a acostar con un hombre, yo tenía que pagarle el hombre, toma tú el dinero. Si ellos iban a consumir, toma el dinero de lo que tú vas a consumir, vamos a consumir juntos. Cuando yo entré al mundo de las sustancias, fue específicamente porque este grupo, ya tú sabes, me uno a este grupo. Lo primero que yo comencé haciendo fue fumar sustancia también. Entonces, ya yo me relacionaba con ellos y veían que ellos consumían otro tipo de sustancias. Pero nunca dije, bueno, yo no quiero hacer eso. Pero al yo verlos, como ellos se divertían, que ellos gozaban muchísimo más que yo, que las noches para ellos eran más largas, que ellos podían beber muchísimo más que yo y no se emborrachaban. Yo decía, bueno, pero vamos un día a probar. Lo veo que seguían siendo la misma persona. O sea, veía que ellos eran lo mismo. Quise comenzar a probar. Así comencé. Al yo tener tantos ingresos económicos, de la misma manera en el consumo, alrededor de 20, 30 personas salíamos juntos a consumir, y en una sola noche nos consumíamos hasta 150,000, 200,000 pesos en lo que era bebida, hombres, sustancia. Porque te voy a decir algo, no hay una cosa que consuma más que el que no está comprando, ¿me entiendes? Y eso es lo que se da en ese mundo. El que no está comprando la sustancia, el que más va a consumir, de 2 cantazos, como se dice en este mundo, se llevaban una funda. Y eso lo financiabas tú. Todo era de mi bolsillo. Señores, y la gente de All-in-One Financial tienen un taller especializado, un masterclass que te permitirá prepararte para tú ganarte la vida también, conseguir tu dinerito, preparando taxes de forma correcta. Un masterclass con la gente de All-in-One Financial. Escucha bien,
Si quieres participar de este masterclass que dura 4 semanas, comunícate al 470-461-0938. Comunícate para que seas parte de este masterclass con la gente de All in One Financial. Porque vuelvo y te digo, vi el contraste para el mortorio de mi abuela. Mi abuela siempre fue cristiana. Toda la vida. Eso fue lo que conocí de Dios. Esa fue la diferencia de entre todos. Porque lo que nosotros recibimos del mundo espiritual de los demonios fue de parte de mi abuelo. Pero de mi abuela yo siempre vi que ella fue una cristiana que nunca me juzgó. Aún ella viendo el estilo de vida que yo llevaba, porque aparte de me travestía, ya desde que tenía 18 años comencé a dejarme crecer el pelo. O sea, a los 18 comenzó la transición. Sí, desde que mi papá me expulsó. Desde que mi papá me expulsó, yo dije, no, pero ya sí es verdad, si yo te tenía algo de respeto, lo acabaste de... A mí no me importa, ahora yo te voy a enseñar a ti lo que tú hiciste. Cuando tú dices que salían, gastaban dinero en sustancias, en bebida y en hombres, ¿era porque le pagaban a hombres? Claro que sí, porque eso es lo que se vive en el mundo de la homosexualidad. Puede que tú tengas una pareja que sea activa, como dicen ellos, pero eso es un gay. Pero en el caso de lo mío en aquel mundo y de los homosexuales que se reunían conmigo, a mí nunca me gustaron los gays. Ni activos ni de ninguna manera, porque soy gay independientemente de... A mí los que me gustaban eran los hombres. Y los hombres que yo no podía tener con dinero o con sustancia, lo traía con brujería. Porque también comencé a utilizar la brujería para hacer que los hombres entendieran que aunque ellos querían que le pagaran, aunque ellos eran lo que eran, como que ellos tenían que hacer lo que nosotros dijéramos que queríamos hacer. O en mi específico caso, lo que yo dijera. Porque eso era lo que hacía. Por eso me travestía y trataba de ser lo más parecido a una mujer, como en las imágenes que yo te envié, para hacer un contraste, ¿tú entiendes? Porque aprendí que la mujer era vamos a decir, el principal foco de discriminación para una persona homosexual. Porque el homosexual va a una mujer como una competencia, entiende que es lo único que le puede quitar a un hombre, y para no dejárselo quitar de la mujer, entonces tiene que costearle sus gastos. Muchos de estos hombres dicen que no a los homosexuales se lo dicen, que no le están cobrando, que ellos no le van a cobrar, pero tú le tienes que pagar ropa, vicios, tienes que pagarle todo lo que ellos quieran, siempre tienen que tener dinero. Mantenerlos. De todo. Y supuestamente no te está cobrando, ¿tú me entiendes? A los que no son estos homosexuales que les gustan otros homosexuales. Ese no fue mi caso. O sea, tú estabas buscando hombres que fueran heterosexuales. A la luz fueran heterosexuales. Sí, no, y que fueran heterosexuales, pero que se vendieran. ¿Tú recuerdas cuántos hombres pasaron por tu vida durante esa época? No puedo recordarlo. Porque no. Había noches tan locas donde nosotros hasta perdíamos la cuenta. ¿Me entiendes? Porque no hay nada que le llame más la atención a la juventud que el dinero y los vicios. Y nosotros salíamos a la calle de una manera muy elitista, ¿me entiendes? Y cuando llegábamos a los lugares nos hacíamos notar, llamábamos la atención. A mí me encantaba con brujería. Yo tenía 2 anillos que me había preparado, que Noah Dios la reprenda a uno y Candelina Dios la reprenda a otro. Que con estos anillos yo le hacía algo que sabía en aquel mundo a un hombre y dejaba a su mujer ahí sentada y se iba conmigo. Dios. Y eso era lo que a mí me gustaba en realidad. Eso era lo que a mí me gustaba. Yo tengo un amigo que éramos amigos en aquel mundo en realidad, que me decía, discúlpame la palabra, pero así me lo decía: pájaro, un día te van a... Porque tú a las mujeres le vives haciendo, tú verás que un día te van a echar ácido. Pero gracias a Dios, Dios no permitió esto. Cuando ya yo llego a un punto donde entiendo que yo lo puedo hacer todo, ¿tú entiendes? Que yo lo puedo lograr todo. Muere mi abuela. Cuando muere mi abuela, estábamos en la funeraria y ese día yo recuerdo que inclusive mi papá llega y está toda mi familia de parte de padre y mi familia de parte de madre reunidos allá. Cuando yo veo que de parte de mi tío llegaron todos los jueces de la Suprema Corte, todas mis familias que son profesionales, mi papá, mis hermanos son todos profesionales también, igual que yo. Ingeniero electromecánico, ingeniero civil, contador, administrador de empresa. Somos 5. Y yo veo todo esto y en una esquinita, entonces veo el grupito al cual el diablo y sus demonios me habían metido.
Yo dije, Señor, yo quiero salir de esto, que esto no es mi vida. Recuerdo un día que estaba consumiendo con una amiga que es adicta, Dios la liberte. Estábamos consumiendo aquí mismo en mi casa, en mi habitación. Íbamos a salir, nos estábamos vistiendo y vino un proveedor y nos trajo un veneno, como ellos le llaman en aquel mundo. Y cuando nos estamos dando, ella me dice, se queda mirándome, consumiendo lo que yo estoy comprando. Me dice, tú no perteneces a este mundo, salte de aquí. Esa palabra yo nunca la voy a poder olvidar, nunca, sin importar dónde yo vaya. Y por ella le oro a Dios para que Dios la liberte. Cuando yo le digo, ese día que veo a mi abuela muerta, entendí que yo no pertenecía a ese mundo, pero no podía salir. Porque en el mundo de la brujería hay algo, y es que la única forma de salir es muerto, dicen los demonios. No hay otra forma de salir de ahí. Y yo no podía salir de la atadura de la sin salir de la brujería. ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba atado, ¿me entiendes? Y en ese mundo, desde que tú vas a un prillé es una fiesta de los demonios, pero no es tuyo. Es de otro compañero del mundo de lo espiritual que tú no tienes compromiso. Lo primero que tú haces es consumir con los que están ahí. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que se hace en los prillés, que lo que se hace es que se consume, que se hace de todo. Porque eso es lo que al diablo le gusta. A los únicos que los demonios les prohíben hacer estas cosas son a la gente que tienen compromiso ahí, donde el diablo se va a manifestar para consumir lo que se le puso. Pero yo quería salir y digo, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Recuerdo un 27 de julio. Digo 27 porque ya era en la madrugada. Acabábamos de hacerle un prillé 26 de julio a este demonio. Esa vez fue un solo día que hicimos, pero un solo día, un escándalo ese único día. Porque eso era algo, ahí atrás, en ese patio que tú tuviste la oportunidad de ver, ahí habían 5 altares, pero 5 altares dedicados a los demonios. Ahora lo que se ven son solo las ruinas. En esos 5 altares, eso estaba un altar específico para Anaísa, un altar de Malta, el altar grande, el altar de la división india, el altar de la división negra. Y todos esos altares, yo siempre fui extravagante y siempre me gustó demostrar, ostentar lo que los demonios me daban. Y qué mejor momento para ostentar lo que me daban los demonios que cuando se le estaba haciendo fiesta a los demonios. Entonces, en aquel momento, recuerdo ese día que tiramos la casa por la ventana, siempre, como siempre. Muchas champañas, 2 tanques de cerveza para cuando llegaran a Isapié, el Señor la reprenda. Bebiera y le diera a todos los tigres, le diera a todas las mujeres, a todo el mundo que estaba ahí. Y cuando acabamos esta fiesta, terminamos alrededor de las 10, 11 de la noche. Una persona que yo tenía que era mi pareja homosexual, porque cuando yo me convertí tenía mi pareja y es donde quiero ya caer. Esta persona sale, juega en una maquinita porque el diablo de que da suelta, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero la suerte del diablo es para encarrilarte a tu propia perdición. Entonces él sale a una maquinita, se gana 20,000 pesos. Yo tengo 40,000 pesos abajo de la cama. Y ya tú sabes, el demonio inmundo me dejó whisky, me dejó todo tipo de bebida, de que se acabó, porque en uno de los altares yo le metía bebida de cara, que eso era solo para ella. Para si ella se lo quería regalar a un brujo especial que venía, les regalar una bebida especial, que una champaña, un mochandó, lo que fuera que ella quisiera. Se lo regalara a estas personas. Pues ese día nos dejaron muchísima bebida, salimos el acostumbrado meeting. En ese día vinieron unos clientes del amigo mío que trabajaba en la brujería, que específicamente se dedicaban también a pasar. Pues en ese día ya ellos sabían que nosotros consumíamos. Nos trajeron un regalo, que eso era un veneno, en realidad un veneno. Y cuando consumimos eso, ya tú sabes, alrededor de las 9 de la noche, de las 2 de la mañana, ya estábamos que no era gente. Yo cuando iban a ser las 3 y algo de la mañana, se me paralizó el cuerpo entero. La lengua se me cayó, no podía hablar. Me defequé encima, me oriné, ya yo sentía que el corazón se me había acelerado de una manera tal que yo sentía que la boca me sabía. Yo estaba listo en ese momento para morir. Cuando en ese momento invoco al demonio de Anaísa, porque
Es algo que el que no es espiritual no lo puede entender. Yo siempre estuve acostumbrado desde que nací a que los demonios se invocaban y se sentaban al frente y yo hablaba con ellos como estoy hablando contigo. Porque eso fue lo que vi, eso fue lo que crecí, eso fue lo que entendí desde siempre. Cuando en ese momento invoco al demonio de Anaís y le digo, madre mía, ven, ayúdame. Acababa de hacer una fiesta y ella bailó y bebió, hizo de todo aquí. Cuando viene para donde mí, lo que la veo es riendo. O sea, yo estaba en un lugar donde todo lo que te estoy diciendo que invoqué y hice fue por dentro de mi subconsciente, porque yo no me podía mover, estaba totalmente inmóvil. Y estaba en un lugar con un amigo que también trabaja la brujería, Dios lo liberte, y también es adicto, Dios lo liberte. Y estaba en esa casa donde literalmente en realidad todo estaba oscuro, porque había una sola vela que él tenía prendida que acababa de trabajar. Y esa velita se apagó y quedó todo envuelto en una tiniebla que no nos veíamos ni siquiera. Había que atentarse pasar. Y ahí estábamos metidos. Y cuando veo que ese demonio viene hacia mí, pero lo que viene es a reírse, recordé el Dios de mi abuela. Y al recordarme del Dios de mi abuela siempre acostumbraba a que nos hacía una oración cuando nosotros íbamos a su casa. O para donde quiera que nos fuéramos a mover, ella siempre oraba por nosotros y nos cubría con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo, y siempre acostumbraba eso. Y recordé a mi abuela y recordé a su Dios y dije, Dios, yo no soy digno de mencionarte ni siquiera, porque yo sé que no soy digno. Yo sabía que acababa de acostarme con muchos hombres, aún cuando tenía mi pareja, pero a mí no me importaba eso, y él tenía que aceptar lo que yo quisiera porque yo era que lo mantenía. Acababa de acostarme con los hombres, de consumir y de hacer brujería. Yo siempre supe que el que hacía brujería estaba con todo menos con Dios. Porque tú, el que te entra en el mundo de la brujería, puede el diablo disfrazarle y decirle, no, porque esto es de la luz, esto es magia blanca. Mentira. Todo el que trabaja verdaderamente la hechicería sabe que es con el diablo que está trabajando. Nadie puede decir, porque lo primero es, aun cuando el brujo necesita pedirle permiso a Dios para que un espíritu entre a este plano, porque sin Dios no se puede hacer nada, eso es verdad. Muchos brujos se equivocan y dicen, pero como yo pido permiso, esto es de Dios. Dios permite, pero el hecho de que permita no quiere decir que sea de Él. Pero ya eso es otro tema. Yo reconocí, dije, Señor, yo no soy digno de mencionarte, pero si por lo menos tú me ayudas a sobrevivir esta noche, yo te prometo que voy a dejar la brujería. Mira, un amigo mío que estaba tirado en la galería enamorando a un hombre, que me encantaría que en un momento determinado también tú tengas la oportunidad de grabar su testimonio, que es muy grande también. Dios lo libertó ese mismo día de la homosexualidad también. Y él se paró del lugar donde estaba y dice, vámonos. Yo no me podía mover y dice el amigo mío, vamos a llevarlo al hospital. Ahí yo dije que no, porque yo no quería que me llevaran al hospital porque mi mamá se iba a dar cuenta. Desde que me llevaran al hospital, el médico iba a saber que yo tenía una sobredosis. Entonces yo no quería que el médico se diera cuenta y que se lo comunicaran a mi mamá, que fulano estaba. Pues yo dije que no, que me trajeran a mi casa. Y él habló con él, que era mi pareja en aquel entonces, y le dijo, lo va a dejar morir ahí. Vamos, coge, vámonos. Me montaron el que era mi motor y me trajeron para acá. Cuando yo llegué, que me acosté, yo solo recuerdo que me acosté. Al otro día me levanté y se me olvidó todo lo que yo dije que Dios. Al otro día dije yo, oye, que vamos a salir a la calle y vamos a hacer esto. Wow. Porque se me olvidó todo. Pero pasó algo sobrenatural. ¿Me entiendes? Que a veces nosotros hacemos una promesa y decimos, ay hombre, pero esa fue escuchada verdaderamente. Ya un mes después, 13 de agosto, estoy yo en un pre-J y estoy consumiendo. Y cuando llego aquí a mi casa a las 12 de la noche, digo, pero ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Ya yo no siento nada. Ya esto no me provoca nada. No siento nada. Dije, hasta hoy consumí. Hasta ese día consumí. Dejé específicamente ese tipo de sustancia, la que inhalada. Hasta ese día consumí. Pero seguía fumando. Pero algo en mí cambió. Y recuerdo que al poco tiempo de pasar esto, estoy invocando un demonio que se llama Believer Khan, el Señor lo reprenda, para trabajarle a unos clientes.
Y cuando estoy invocando a este demonio, sentí una fuerza distinta que subió sobre mí, que tomó posesión de mi cuerpo. Y este demonio cuando sube dice que me vaya al monte a orar y a leer la palabra y a ayunar. Cuando yo escucho que este espíritu, me lo deja dicho este demonio, cuando yo termino de trabajar, que este espíritu me dice, mira, te dejó dicho Belié, que te vaya al monte a orar, a ayunar y a leer la palabra y que no vuelva a salir a la calle. Yo digo, pero lo que está pasando es demasiado grande que yo no me lo puedo resolver, porque ningún espíritu de las tinieblas manda a nadie a ayunar, ni a orar, ni a leer Biblia. La Biblia se lee en el mundo del espiritismo, pero es para hacer hechicería. Se toman salmos y se hacen cosas para hacerle brujería a la gente. Pero eso es otra historia. Pero en fin, yo nunca había visto esto de que un demonio... Pero ¿qué es lo que está pasando? Pero en fin, como eran los demonios de mi casa, vamos a hacerlo. En todo este tanto, ya me travestía, ya trabajaba en el mundo del maquillaje, porque también me eduqué como maquillista profesional. Yo estudié maquillaje de alto impacto, cortes de alta complejidad, edición y postproducción fotográfica, y estaba dando clases también de maquillaje en las redes. Me estaba yendo muy bien, por cierto. Pero decido, vamos para el monte, vamos a orar. Comenzamos un proceso de oración, de ayuno, de búsqueda y leyendo la palabra del Señor. Me encontré con un libro que tiene la Biblia que se llama el libro de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones trata fundamentalmente de lo que es lo que pasó el pueblo de Israel cuando Nabucodonosor y su imperio babilónico lo destruyó. ¿Qué pasaron ellos? ¿Cómo fue la situación? Todo lo que vivieron ellos ahí. Pero todo esto fue por consecuencia de la idolatría. Y este fue el primer libro que Dios me llevó a leer. Digo yo, Señor, pero yo tengo que salir de la brujería. ¿Pero y cómo salgo de la brujería? Si yo tenía 22 bautizos Petro sobre mi cabeza, ¿cómo yo puedo desligarme de Silidam todo, de Mabengué, de Quenoa, de Mapián? Los hechiceros saben a qué yo me refiero. Wow, pero ¿qué es un bautismo? Como dices, Petro. Esos son tipos de compromisos, los cuales no quiero profundizar porque siempre me gusta hacer diferencia. Veo que muchas personas que salieron de la brujería, lo que están enseñando brujería, y eso a mí no me gusta. Claro, solamente explicarle a la gente que eso lo que hace es que te ata más. Te une. Es un compromiso que supuestamente para tú poder estar preparado de entrar en una división mayor. Yo estoy mencionando espíritus que usualmente en la 21 división dominicana no se manifiestan. Porque son espíritus de legiones Petro, del panteón Petro. Estamos hablando que tú estabas en un nivel de brujería de alta jerarquía, de brujería. Porque yo mientras más conseguía, más quería. Y para poder sostener el nivel de vida que yo tenía, yo necesitaba muchísimo más ingresos. Esto lo que me decía eran los demonios. Tienes que hacer más pacto, tienes que buscar más, tienes que hacer otro punto, tienes que hacer que un bucambacá por aquí, que un esto por allá, para poder... Claro, en pocas palabras, tienes que hundirte más. Eso no es lo que el diablo te vende. Evidentemente, no es lo que te venden ni lo que tú entendías en ese momento, pero es la realidad. Es la realidad. Tienes que amarrarte más. Yeah. Pero cuando ya yo empiezo a ver, vuelvo y te digo por medio del libro de Lamentaciones, yo digo, Señor, pero ¿cómo puedo...? Otra cosa. Cuando ya ahí necesito salir de la brujería, acudo donde ciertos cristianos, hombres y mujeres de Dios. Pero al ellos verme, y ellos entendían que eso era un relajo, ¿tú me entiendes? Al saber mi historia de cómo yo me desenvolvía en el mundo de la hechicería. No todo el mundo sabía que yo usaba, porque, o sea, que consumía sustancias, porque como nosotros consumíamos en un grupo muy elitista, donde ahí no tenía acceso cualquier persona que no sea que uno introdujera al grupo. No todo el mundo lo supo, porque yo nunca me vi, gracias a Dios. Esa fue la única vez que me vi, que caí, que toqué fondo. Pero gracias a Dios no me vi como muchos tienen la desgracia de que se ven. Al yo estar en este nivel de que yo quería salir, ellos me veían todo travestido, con las uñas postizas, las pelucas, mi pelo natural era un pelo que me daba muy largo, yo consumía ciertas hormonas para mantenerme también en forma, siempre intentaba una mujer, por así decirlo. Te conocían en ese mundo como... La diva. La diva Morel. Exacto. Era un personaje que creaste. Ese fue como el alter ego que el diablo hizo en mi vida.
porque de esa manera yo me sentía. La diva en realidad se le llama a Isapiel, el Señor la reprenda. Ella se hace llamar la diva de las metresas, porque ella es supuestamente la mujer de las 7 vueltas, la diva, la más hermosa, la más glamurosa, la más rica. Y como yo era caballo de ese demonio inmundo y todo se lo dedicaba a ella, ese fue el nombre que yo me coloqué. Entiendo. O mejor dicho, con ese nombre fue que el diablo me ató. Cuando yo comienzo que quiero salir de los demonios, nadie me creía. Los hombres y las mujeres de Dios. Recuerdo que un hombre de Dios, el cual admiro mucho y le pido al Señor que lo cubra todos los días, yo no me atreví a ir, pero mandé a mi mamá y le dije, mami, yo quiero que tú hables con fulano, no voy a mencionar su nombre, para que él me ayude a salir de la brujería, que me diga cómo hacerlo, qué hacer. Porque yo sabía que solo no podía salir de ahí. Yo estaba sentenciado. Los demonios me decían 2 castigos para de tu mamá y tuya o locura. Wow. No hay forma de tú salir de nosotros. Y yo vivía con ese temor constante siempre. No podía moverme. Entonces, digo, bueno, Señor, ¿cómo tú me vas a ayudar a salir de eso? Sigo yendo al monte, sigo ayunando. Te estoy diciendo que todo este proceso comenzó en julio. Ya para el 31 de diciembre de ese mismo año 2019, todos los 31 de diciembre, todo el que trabaja la hechicería de verdad tiene que renovar los pactos, renovar los compromisos. 31 de diciembre a las 12 de la noche se suelta todo lo que tú tienes atado en el altar a la calle. Se suelta. Si tú tienes un muerto comprado, tú tienes que soltarlo. Si tú tienes trabajo para personas, tú tienes que soltarlo. Todo ese tipo de cosas. Yo tenía de todo aquí, más un chisma. Y todo eso había que renovarlo todos los 31 de diciembre. Ese 31 de diciembre recuerdo que estábamos, el chico que te mencioné, que era mi plaza, y yo estábamos preparando todo lo que íbamos a trabajar, porque ya yo me había deshecho, Dios me había quitado del lado todas las personas, porque ya yo no consumía, ¿tú entiendes? Yo lo que hacía es que ocasionalmente me fumaba un tabaco, pero no consumía. Lo que era ese otro tipo de, que es muy llamativa, la otra. Entonces, así me iba a orar y a leer la palabra, porque vuelvo y te digo, quien me mandó fue un demonio. Yo no tenía conocimiento de que no me iba a leer la palabra con un tabaco, con mis uñas postizas, con mi peluca y mi manera de ser para allá arriba al monte, en la montaña que tuviste. Subía a esas montañas y ahí nos sentábamos, nos poníamos a leer la Biblia, fumando en un tabaco y de esa manera extraña y loca. Wow. Pero había un deseo de que queríamos salir. ¿Pero cómo? ¿Cómo salir de ahí? Yo no tenía forma de salir de ahí. Ese 31 de diciembre estamos preparando todas las cosas y vamos a terminar de preparar para invocar los demonios inmediatamente de las 12 de la noche para renovar los pactos. Se preparan los maní que teníamos que preparar, los bizcochos, las bebidas, todo el mundo, todos los altares prendidos, los bucanes prendidos. Los bucanes es los lugares donde se prende la candela para los demonios entrar a bailar. Y todas esas cosas prendidas, lista para que lleguen los demonios. Cuando me dice el amigo mío, Miguel, yo no sé, pero yo siento que este es el último año en el nombre de Dios que yo voy a trabajar con esto. Yo no sé si tú vas a seguir, tú vas a tener que buscarte otra persona, yo no sé cómo tú vas a hacer. Yo tenía el sentimiento dentro de mí, pero aún así, por el temor, yo me quiero negar y le digo, manito, pero tú sabes que lo que estamos haciendo no es malo, porque mira, ahora vamos a tener que invocar a Dios. Y lo que estamos haciendo se lo vamos a hacer a Believer Khan, que Dios lo reprenda, el que se sincretiza con el cuadro de San Miguel Arcángel. Y tú sabes que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para Dios. Esto es de Dios. Pero me meto para la habitación. Cuando estoy en mi habitación, el sentimiento me sigue golpeando. Y siento ese dolor en mi corazón porque ya tengo Biblia leída y me está matando lo que leí en la Biblia. Lo que le espera a una persona que muere en idolatría. No se había tocado la homosexualidad en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, cuando quiero... Y le digo, bueno, es verdad, mano, vamos a trancarlo todo. Vamos a terminar de prepararlo para que ellos no digan que no se le preparó con el temor, todavía atemorizado. Para que no digan que no se le preparó. Y si llega uno de ellos sin yo llamarlo, que llegaron. Pero yo no lo voy a llamar en el nombre de Dios. No lo voy a llamar, vamos a prepararlo todo, vamos a prenderlo todo y a trancar todas las puertas. Cuando todo esté ahí, si uno de ellos llega, bueno, pues tú le abres, lo recibes, normal. Nos pusimos a ver una transmisión en vivo el 2019
de la hermana Yesenia Ten. Y en ese momento yo recuerdo que ella hizo la confesión de fe a las 12 de la noche, donde se suponía que yo debía estar llamando a los demonios. Ella llamó para que los que quisieran aceptar al Señor, tanto los que estaban del otro lado de la pantalla como los que estaban en la iglesia, procedieran al arrepentimiento. Yo con peluca, maquillaje y de todo, yo dije, yo quiero al Señor, hermano, hoy. No lo habíamos hecho formalmente, pero yo quiero a Dios. Porque Dios es que me puede salvar de aquello. Nos levantamos, nos pusimos de pie y aceptamos al Señor en medio de esa transmisión en vivo. De ahí entonces queríamos comenzar a buscar de Dios. Hablamos con una persona, la mamá de un amigo mío, que también ha estado en el mundo de la homosexualidad, que lo declaro libre en el nombre de Jesús. Pero ella era caballo de Anaís a pie, Dios la reprenda, pero ya Dios la había libertado y era cristiana. Y yo me acerqué a ella. Yo participaba en sus pre-J, ella en lo mío, y éramos, ya tú sabes, de la misma cofradía. Me acerqué a ella y yo le dije, mire, yo estoy buscando de Dios, pero usted sabe, a mí los cristianos no me aceptan. Yo quiero ir a las iglesias, pero de que voy, lo primero que me dicen es que yo no puedo entrar así, ni puedo estar, y me miran extraño. Y yo me conozco, puedo que tener problemas con uno de ellos. Me dice, no, yo te voy a llevar a mi pastora allá a la casa. Trajo su pastora. A todo esto todavía tengo esto cerrado. Te estoy hablando ya en enero, luego de la transmisión y esto. Enero tengo todo cerrado. Y dice, ya viene la pastora, vuelve y nos hace otra vez la confesión de fe y seguimos con peluca, maquillaje y de todo. Igual, de una pareja homosexual que tenía 5 años de relación. Y sigo así porque yo no sabía cómo ser ni quería dejar nada de mi vida. Yo quería que Dios me aceptara con todo. Y la palabra ciertamente, yo lo que me basaba era que la palabra decía, ven a mí con todas tus cargas y yo os haré descansar. Eso era lo que yo fui a Él con todo. Yo tenía la sustancia que seguía consumiendo, tenía una pareja homosexual de 5 años, tenía la brujería y todo, con todo yo fui. Pero ¿qué pasa? No me congregué porque todavía sentía cierto desdén, aún cuando venían los hermanos de la iglesia con la pastora a orar aquí en mi casa. Cuando ellos me saludaban, usualmente los varones, no todos, pero algunos, yo sentía que me saludaban con esa pequeña distancia. Veía mujeres de la iglesia que me miraban las uñas, me miraban las pelucas. Yo usaba unas extensiones de 32 pulgadas, me miraban las pelucas y se quedaban, ya tú sabes, todo muy extraño. Cuando un día, como de costumbre, cogemos al monte. Tengo todo trancado. Ya yo ni entraba a ese patio. Lo tenía trancado hasta que Dios decidiera. Porque sabía que eso no se podía meter nadie ahí. Tenía trajes que yo mandaba a buscar los trajes. Compraba las batas que usaban los demonios en Pakistán. Porque yo lo que quería, ya tú sabes, exclusividades. Los brujos que venían aquí venían brujos de Higüey, de San Pedro, de Consuelo, de Romana, de la capital, de todas partes del país. Se pasaban 15 días aquí en mi casa, comiendo, bebiendo, viviendo y vistiendo sus demonios con los trajes que habían aquí, y ellos viviendo aquí sin costear nada cuando había pre-J, porque el diablo le daba comida al pueblo. Aquí se alrededor de 7 puercas, 7 chivos, todo tipo de animales. Diario aquí había que hacer sacrificios. Antes estaba en eso, porque los demonios le daban mucho a la gente. Y vuelvo y te digo, yo era una persona ostentosa, me gustaba mucho llamar la atención y que todo el mundo que supiera que yo trabajaba la brujería. A mí me dan los diablos, aquí a ti no te dan, pero a mí sí. Y ese era eso es lo que se vive en el mundo de la hechicería, de yo sí, tú no. Pues en fin, cuando continúo buscando, yendo al monte, con peluca, con de todo. Un día estamos en el monte orando. Estamos orando. Y la pastora ya nos había instruido, la que venía aquí, que es nuestra pastora actualmente, de sigan buscando, sigan orando, sigan leyendo la palabra así como ustedes son, que Dios lo va a hacer. Mira, mano, y un día estamos orando. Y yo estaba acostumbrado, vuelvo y te digo, desde el principio de mi vida a recibir demonios, a sentir lo que era la influencia de un espíritu cuando hace acto de presencia en un lugar. Cuando ese día estamos en medio de esa oración, que lo que cayó fue algo que yo dije, yo sentía que iba a volar, que me estaba muriendo en el medio del monte, y yo dije, esto no puede ser nada de lo que yo nunca en mi vida he tratado. Y óyeme, yo invoqué demonios de las tinieblas que los hechiceros le tienen miedo. Aquí subió un demonio que se llama Maginet Masishefek, el Señor la reprenda. No en mi cabeza, pero se manifestaba en el patio, ¿me entiendes?
Y ese demonio es lo que los brujos le llaman el ánima sola, que le tienen miedo a ese demonio. Y ese espíritu se manifestaba aquí. Yo sentía que eso era de que lo más grande. No. Cuando yo sentí esa corriente que cayó sobre nosotros, allá en el monte solo, orando y orando. Yo tenía las uñas postizas, unas uñas en estileto, que eso era un espectáculo que me costaban $100 hacérmela, pues, ¿sabes? El escándalo de la red y todo eso. Cuando yo así mismo dije, no, hasta hoy se tuvo compromiso en mi casa bajo la misma influencia de lo que cayó sobre nosotros en ese momento. Cuando llegué aquí, me corté las uñas con un alicate. Dije, para tener movilidad. No era de que porque pensaba que me lo iban a quitar, no. Para tener movilidad. Empezamos a sacar lo que había enterrado, a sacar la comida de los demonios, que todos los años lo que se le ofrecía a los demonios, como por ejemplo, de cada animal era la cabeza, las 4 patas, el rabo, entre otras cosas, para completar las 7 piezas de comida del animal. Eso es lo que se le da al demonio. El resto es para el diablo atar a todo el que va a comer de eso ahí. Y ya tú sabes, se ataba el pueblo. Aquí mismo había una iglesia que yo dije, esa iglesia me tiene que ir de ahí. Y al parecer el pastor no era muy, o no estaba muy, había problemas, porque si está, no. Amén. Faltó hacer un paréntesis. ¿Tú sabes cuándo yo empecé a entender que el diablo no tenía el poder que me vendió? Cuando ya yo me había cansado de tener relaciones con todo tipo de hombres que en el mundo el diablo me ponía. Tantos comprados como por la sustancia, como por ser. Se me metió en la cabeza que yo lo que quería era un hombre cristiano. Sí, porque esa era la manera como yo entendía que yo me podía vengar de Dios, porque yo tenía odio para Dios, igual que el que le tenía a mi país. Porque yo decía, ¿cómo tú me dices que hay un Dios bueno? Me hizo homosexual y manda a su pueblo a golpearme. Así mismo como tú ves que están hoy en las redes, que le golpean a los cristianos. Yo era igualito, pero con brujería. ¿Me entiendes? Por eso yo no los juzgo a ellos, porque están atados al igual que estaba yo. Que no, que tú eres un fanático. Para mí, todo el que me hablaba de Dios era un fanático. Todo el que me hablaba de influencia era un fanático. Por eso fue que Dios no me metió como entran los cristianos. Luego entendí que por eso fue que los cristianos no pudieron entrar aquí. Para Dios mostrarme que Él era Dios de verdad. En ese día, cuando bajo del monte, hermano, que digo hasta hoy, empiezo a desenterrar los compromisos, a sacar todo lo que era comida, a desenganchar de los árboles. Aquí habían unos árboles, había un palo aquí que yo decía que ese era el palo del castigo, pero no era de castigar a la gente, aun cuando era ahí que se castigaban, sino que por ese palo era que yo iba a ser castigado en el infierno, porque ahí era que siendo hechicería maldita, ahí era que se hacían todas. Entonces yo decía, ese palo del castigo, cuando empiezo a recoger todas las cosas, vamos a quemar. Le damos candela no a los cuadros, porque los cuadros son simplemente esos cuadros. Eso no tiene poder para nada. Ahora, los compromisos tienen energía. Lo que se hace, eso tiene influencia, porque se prepara y se consagra, pero para las tinieblas. Así como se consagran las cosas para Dios bíblicamente, así se consagran las cosas para el mundo de las tinieblas. Y de igual manera, como Dios pelea por sus cosas, lo tenemos ahí en el libro de Daniel, que Dios pelea por sus objetos sagrados, o peleó en aquel entonces por sus objetos sagrados. Así mismo hace el diablo y viene a reclamar por sus cosas sagradas. Esas fueron las cosas que ese día, te estoy diciendo, solo en el monte, yo dije, estas son las que le vamos a dar candela primero. Lo que el diablo entiende que es sagrado y que no le puede tocar. Sacamos los huesos que teníamos de los muertos comprados para también romperlo y quemarlo, salir de todas esas cosas. Porque el diablo pone a uno hasta profanar los cementerios y todas las cosas. Cuando quemamos todo eso, que salimos de eso, yo sentí en mi vida un cambio, pero tú sabes lo que es del cielo a la tierra. Me seguía maquillando, pero ya comenzó la palabra a golpearme de que no me acostara con los hombres. La pareja que tenía aquí homosexual, él se convirtió, comenzó a ir a la iglesia, comenzamos a buscar de Dios. Ya dividimos las camas, ya no dormía conmigo, sino dormía en otra parte, pero comenzamos a buscar de Dios al unísono. Aún yo me vuelvo y te digo, me vestía de mujer porque todavía yo no sabía quién ser. Ya yo me había adentrado tanto en ese personaje que yo no sabía quién ser fuera de ese personaje. Por eso es que mucha gente a veces golpea al travesti. No, tú tienes que dejar esto, tú tienes que quitarte esto, tú tienes que esperar que sea Dios que lo convenza.
Porque si bien es cierto que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eso es verdad. Pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y yo no sabía quién ser sin esa peluca, hablándote con sinceridad. Yo no sabía quién ser. Yo tenía en mi proyecto del maquillaje que entendía, me estaba dando muchísimos beneficios. Ya yo daba clases y todo me estaba yendo bien. Aparte de eso, era la forma como yo sentía que era. No sabía cómo ser. Pero aún así, ya yo decía que era cristiano, ya yo era cristiano, ya yo había separado lo que era el personaje de la diva de Miguel Morel. Aún cuando yo tenía el cabello largo, yo entendía que Miguel Morel era el hombre que hizo Dios y la diva era el personaje que yo tenía para el maquillaje. Ok. Ya ahí Dios me había ayudado a hacer una separación. ¿Qué pasa? Un día el Señor trata conmigo en oración como acostumbraba. Esa plaza que tú viste al entrar aquí, ahí al frente, esa plaza yo la construí como para adorar a Dios. Porque como a mí no me aceptaban en las iglesias por mi condición de travesti, yo dije, yo quiero un lugar donde yo te pueda adorar. Y dice la palabra que tú no habitas en templo hecho, construido por mano de hombre. El lugar que yo te voy a hacer no va a ser un templo. Yo voy a hacer una plaza donde yo mire al cielo en las noches y ahí yo te puedo adorar. Efectivamente. Aparte de los lugares los altares que tenía ahí atrás, luego que el Señor se metió en mi corazón, que días después de haber quemado los compromisos, digo, no, hasta hoy aquí hubo cuadros. Va para afuera toda esta basura, porque ya todo lo que es basura, ya tenían casi 6 meses que se habían cerrado las puertas. Se sacan esa basura, se quemó toda esa basura, todos esos cuadros y todo eso. Luego de entonces el Señor me reveló en un sueño que sacara todo eso. Porque soñé que vino una tormenta y se tragó la tierra, todo lo que había aquí edificado, incluyendo esta casa y todo. Y yo dije, Señor, tú me estás hablando de que destruya todo lo que yo edifiqué para estos demonios. Pues se va. Y la gente me llamaba loco, no deja eso ahí, tú puedes alquilar esas piezas. Yo es que no quiero ver eso, porque cada vez que yo salgo al patio y miro eso, el diablo piensa que yo voy a volver. Lo destruí que no quedó nada más que en los cimientos para recordar que eso fue. Bueno, pues el Señor me entregó el patio, me entregó esto aquí para adorarle, aquí comienzo a adorar. Un día estoy adorando en la noche ahí, escuché que Dios habló a mi corazón. Hay gente que dice que Dios no le habla a la gente, Dios no le habla al que no quiere que le hablen. Porque el que hizo la boca habla. Y yo escuché que Dios habló a mi corazón. Y me dijo, Miguel, hasta hoy tú te vestiste de mujer. Y dije, Señor, ¿y de qué voy a comer? No importa, más. Llamo a un hermano en la iglesia, un hermano en la fe que venía aquí. Ese siempre se mantuvo viniendo a predicarlo. Inclusive, diablo es tan malo que decían que él lo que era pareja de nosotros. Wow. Porque el diablo lo que no quería era que se predicara de ninguna costa. Que él era pareja de nosotros, de que tú subes pan de los pájaros, como se decía vulgarmente. Tú no eres cristiano nada, pero él venía a predicarnos el evangelio. Y aún así él siguió, él nunca desistió. Aún cuando después él me confesó que peleaba con Dios, Señor, pero yo le predico y ellos no cambian, Dios. Pero mira, para que tú veas, él tenía eso y yo no lo sabía. Y Dios ese día me pone en la cabeza, llámalo para que vayas con él a recortarte. Cuando yo lo llamé, mi cabello estaba súper largo, el mío. No la peluca, mi pelo, tu cabello. Mi pelo natural. Yo lo llamo y le digo, hermano, Dios me habló ahora mismo y me dijo que suelte todo esto y que me vaya a recortar. Mira, él me llamó llorando. Al barbero que yo llamé, el peluquero que lo que era que me sacaba la ceja. Y yo lo llamé y le dije, manito, mira, yo me convertí a Cristo y yo quiero abandonar este mundo definitivamente. Cuando yo fui, mira, eso fue una gritería en la peluquería. El papá del amigo mío también lloró, que me envió al frente de la peluquería. Cuando yo me estaba despojando de eso, cuando yo me vi al espejo por primera vez, sin eso, sin la peluca, sin el maquillaje, yo ahí me di cuenta que Dios era de verdad. Aún cuando había vivido toda experiencia, yo en ese momento fue que me di cuenta que Dios era real. Pasé horas mirándome en el espejo, conociendo a esa persona que yo estaba mirando en el espejo y sintiéndome bien mirando a esa persona que estaba mirando en el espejo. Ahí pude sentir verdaderamente paz. Por primera vez en mi vida sentí paz. Wow. Por primera vez en mi vida, en lo que había sentido en mi vida, yo entendí qué era sentir paz. Aun cuando la gente me decía, ¿y ahora de qué tú vas a comer? ¿Y ahora con qué tú vas a poderte sostener?
no me importa, pero esta paz no me la va a quitar eso, el de que voy a pensar, yo soy contador, yo hablo 5 idiomas, pero eso no, eso era algo que los demonios me dijeron que yo nunca lo iba a utilizar, ¿tú entiendes? Y yo, para mí, eso no, yo ni lo tomaba en cuenta. Cuando entonces estoy asimilando el hecho de que ya comencé entonces a asistir a la iglesia a la cual me congrego ahora actualmente. Y Dios ha seguido transformando mi vida todos los días, porque esto es un proceso, tú sabes. Por eso a las personas, los que están atados en la homosexualidad, yo le digo, esto es un proceso y el primer paso es negarse a uno mismo. Muchos dicen, ¿se puede cambiar? Sí se puede cambiar, pero el primer paso es negándose. Tú aceptar que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y que eso que te está diciendo que tú sabes que a ti te gusta es malo, porque la Biblia manda que el borrachón se desligue del alcohol, que el que roba se desligue del robo. Pero eso es desligarse de su propio ser. Dijo Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Así es. Yo tengo batallas. Yo tengo que pelear contra el enemigo caído. Como dice la palabra, que de tiempo en tiempo el espíritu inmundo que salió de ti vuelve a ver si encuentra la casa ocupada. Pero en búsqueda de ocuparla trae 7 demonios más. Yo tengo esa misma guerra. Yo tengo que, a veces, mira, Dios me llevó a trabajar allí en el centro del infierno. Porque donde yo estoy trabajando, allá en el hotel que trabajo, para la gloria de Dios, en posición de honor. Porque el Señor me sacó de la hechicería y me sacó de la sustancia, me sacó de todo eso y me posicionó como mi primer trabajo, me hizo auditor. Para la gloria y la honra del Señor, ¿tú entiendes? Pero allí, como yo tengo una posición de mando medio, allí se me tiran arriba los hombres que tienen el espíritu de la bugarronería encima, Dios los liberte. ¿Tú me entiendes? Y yo tengo que pelear con eso, decir, Señor, reprende al diablo en el nombre de Jesús, Padre, porque yo soy tuyo y no te quiero faltar. Hay muchos homosexuales que me ven y dicen, tú eres todavía gay, no importa lo que el diablo diga. Yo no le paro a lo que diga el diablo de mí o a las opiniones de las vasijas de Satanás. Las opiniones de la vasija de Satanás son insignificantes. ¿Tú sabes por qué? Porque si en aquel mundo a mí no me importaba que me hicieran bullying por vestirme de mujer, ¿tú crees que ahora a mí me va a importar y que me hagan bullying porque yo soy cristiano? No, que el diablo diga lo que le dé la gana, eso a mí no me importa. Yo sé quién soy, sé a qué estoy negado y sé a quién decidí creerle. ¿Tú sabes por qué lo sé? Porque yo conozco el mundo espiritual. Y yo sé que el diablo es más real que nosotros que estamos aquí. Tal vez nosotros seamos una ilusión, pero el mundo espiritual no lo es. El mundo espiritual es real y yo sé que los demonios son reales. Porque después de que yo lo abandoné, esas que yo veía bonita y glamurosa, Dios me permitió verle su forma real cuando ahora ya me atacan a mí. Porque tengo que pelear todos los días con eso, con lo que de familia tuve. Pero no obstante eso, cuando Dios me iba a libertar de la brujería, me dijo, si tú eres libre, toda tu familia lo será y en mi casa no se prende una vela. No hay un familiar mío que bregue con la brujería y eran 7 generaciones de hechiceros. O sea, tus tías... Todas son libres y libres. Cristianas. Las que trabajan después que Dios me libertó. Porque es un Dios de promesa. O sea, a través de ti. De mi testimonio. Ya vieron lo que Dios hizo conmigo. Ellas sabían lo que yo era en el mundo de la hechicería. Porque después fui yo el brujo de la familia. Porque vuelvo y te digo, al que el diablo escogió para la 7ª generación fue a mí. Yo fui el que me convertí en el brujo de la familia, pero ellas eran hechiceras de su renombre, de su tiempo, de su historia. Impresionante. Después que Dios me libertó a mí, cayeron todos los altares de mi familia. En mi familia no hay un cuadro, nadie prende una vela, nadie busca un demonio. La gente está buscando de Dios. Los que trabajaban en la brujería son todas cristianas hoy. Tremendo. Para la gloria de Dios. Entonces a mí me importa lo que diga el diablo. No soy insignificante. Yo quiero preguntarte algo, Miguel. Tu papá. Por la gloria de Dios, el Señor me permitió, después de que ya yo había atravesado ese proceso que te mencioné, yo fui donde él a pedirle perdón por el odio que yo le tenía. Porque yo entendí que él era una víctima, una pieza del juego que Satanás estaba jugando conmigo y del propósito de Dios para mí. ¿Tú entiendes? Porque todo lo que me pasó a mí ni fue decisión propiamente mía, ni tampoco el diablo pudo ganar en ello, sino que era parte del perfecto propósito de Dios, para yo encontrarlo de la manera que lo encontré, para yo saber que el mundo espiritual es real y para conocer a los demonios de primera mano. Cuando yo fui, yo le pedí perdón, yo le dije, papi, perdóneme, porque yo todos los días de mi vida le deseé la muerte.
Yo lo odiaba con todo mi corazón por esto, por esto, por esto, por esto. Tuvimos una conversación hermosísima, nos hablamos, él entendió el grado de responsabilidad que él tuvo. Y al final de cuentas, nuestra relación mejoró en un 300%, porque de nosotros hablar 2 veces al año, en su cumpleaños, que es 6 de enero, y el Día de los Padres, por cortesía yo lo llamaba, ya nosotros hablamos toda la semana. No nos juntamos tanto por situaciones laborales, que yo prácticamente no estoy aquí, y honestamente porque aprendí a vivir sin él. Pero yo sé que él es mi padre, lo amo muchísimo, ¿tú entiendes? Es muy difícil tú volver como a entrar en algo que tú nunca tuviste. Él y yo nunca hemos sido así de que tú me cargas, yo te beso. En verdad no. Entonces, lo que tenemos ahora, y sé que va a seguir mejorando para la gloria de Dios, es algo que yo no me imaginaba, que los demonios nunca me lo pudieron dar, ¿tú entiendes? Aparte de eso, hay una parte que yo no mencioné. Mi mamá, yo le hice esta casa porque ella era esclava de las casas de familia. Pero cuando mi mamá yo la metí para acá, mi mamá sufrió todas las cosas posibles de este mundo. Porque yo le daba una humillada a mi mamá como se humillan las perras. Pero de una manera sobrenatural, ¿tú me entiendes? Aparte de ella ver que todos los que me rodeaban, los que buscaban era el beneficio mío, y para mí esa gente no se podían tocar, ¿tú entiendes? El que tocaba una de esa gente estaba tocando a mi Dios, porque eso eran los que me aceptaban, eso eran mis amigos, eso era mi complot. Yo nunca me había sentido aceptado por nadie más que no fuera por los homosexuales y los hechiceros. Y cuando alguien me ofendía, mi mamá tenía que ser la sirvienta de ellos. Ellos la pisoteaban y hacían con ella lo que quisiera. Y tú cállate porque tú vives en mi casa, tú no puedes decir nada. Dios me permitió revivir una relación muerta y destruida con mi mamá, ¿tú entiendes? Que ella estaba aquí, pero mi mamá se estaba desgastando, estaba en una situación que luego el diablo, de los compromisos que hice, el último que estaba haciendo, me dijo, para terminarlo, tú me tienes que dar a tu mamá. Yo le dije, ya esto es lo último, ya yo no entro en un compromiso más, esto es lo último. Eso me infundió más miedo para poder salir, ¿tú entiendes? Wow, tremendo. ¿Sabes qué? Yo pienso que todo pasa por una razón. Amén. Y para tú poder ganarte las almas de tus familiares para Cristo, Amén. tenías que pasar por ese proceso para que tu testimonio tuviera la suficiente fuerza como para demostrarles a cada una de ellas que sí se podía. Amén, así es. Yo pienso que eso es parte del propósito definitivamente. Así es, así es. Una historia muy impresionante, definitivamente. Yo espero que todas las personas que han estado ahí, viendo, escuchando lo que has contado, se sientan edificadas. Porque definitivamente que lo que has contado nos demuestra que sí se puede salir. Y que estos demonios lo que hacen es confundirte, hacerte creer que el único camino es ese. Así es. Pero siempre que pones a Dios primero y que decides creerle, hay oportunidad de cambio. Amén, así es. Wow. Así es. Y yo, a manera de término, yo quiero recomendarle a todas esas personas, específicamente a los homosexuales, que sienten que ellos no se pueden acercar a Dios porque hay un pueblo que los mata. Yo quiero recordarle que eso no es cierto, que Jesús dijo, ven a mí con todas tus cargas y yo te haré descansar. Un testimonio que me ayudó muchísimo fue el testimonio de Julio César Santana, el testimonio de Belén Torres, de Bersalini, porque fueron testimonios, uno que Dios rescató de la homosexualidad y otros que Dios sacó del mundo de la hechicería. Cuando yo escuché el testimonio de la hermana Bersalini, yo dije, ella salió, yo voy para afuera también. Porque lo que ella decía, yo sabía que fue una persona que estaba profundo en el mundo de la hechicería. Yo dije, yo voy para afuera en el nombre de Jesús también. Entonces, eso es lo que yo quiero dejarle a los hermanos homosexuales que me puedan estar viendo. Yo sé que para muchos esto es un disfraz, para muchos esto es una mentira, pero yo quisiera apelar al corazón de aquellos que sí están pasando por situaciones dolorosas, que sí están sufriendo, que nunca han podido ser felices, que aun cuando han comprado el amor, ese amor ha sido dañino, traidor y tóxico, porque en la homosexualidad no hay fidelidad. Y eso ellos lo saben, que no hay fidelidad. Lo que hay es promiscuidad, libertinaje, no liberación, libertinaje. Entonces, solo Dios puede dar paz. Solo Dios puede dar paz. Que vas a tener que negarte todos los días, sí, es verdad.
que vas a tener que luchar contra un espíritu que estaba dentro de ti, sí es verdad. Pero no es menos cierto que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. No importa cuánto dure y duela el proceso. Yo sé que hay un término porque Él lo prometió y Él no miente. Así es, definitivamente. Y por esa razón es que continuamos compartiendo este tipo de testimonios en este canal. Por ejemplo, Belén, en el caso de Julio César, todos han pasado por este programa y sus testimonios han ayudado a muchísima gente y yo sé que lo mismo pasará con el tuyo. Amén. Para Dios sea toda la gloria. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.